Levítico capítulo número 1. Pastor, ¿Levítico para qué? ¿Para levitar? No. Se conoce como libro de Levítico al tercer libro de la Biblia, ¿ya? Escrito por Moisés. Ahora, ¿por qué se le conoce como Levítico? Habla de los levitas, habla de leyes que conciernen a la tribu de Leví. Hay muchas más leyes, pero la mayoría de ellos tienen que ver con la orden del sacerdocio y del ministerio de los levitas. Ahora, dice el capítulo número 1 del libro de Levítico, y vámonos al versículo 1. 1:1 dice: llamó Jehová a Moisés. Bájalo un poquito, Aaron, porfa. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, los hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Vamos a orar, hermanos. Eterno Dios, gracias te damos en esta noche porque nos permites acercarnos a través de tu palabra. Sigue guiándonos, bendiciéndonos, hablándonos a través de ella, y permite que tu mensaje cale en lo más profundo de nuestro corazón. Te imploramos tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, cuando Dios saca al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, Israel estuvo 430 años esclavo. Y ahora Dios los saca a libertad. Mientras ellos estaban esclavos, ¿tenían o no tenían leyes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tenían o no tenían leyes? Sí tenían leyes, ¿verdad? Muchas de esas leyes y ordenanzas eran simplemente autoridad de su faraón, autoridad y deseo de lo que quería el faraón. Y lo que decía su emperador, ellos tenían que hacer. Lo curioso es que a pesar de que ellos salen a libertad, Dios no los deja sin leyes. ¿Entiende? Dios no deja sin ley al pueblo de Israel. ¿Por qué? Se supone que al ser libres, la libertad viene sin leyes. ¿Por qué había que ponerle leyes? ¿Sabe por qué? Porque a los seres humanos no nos gusta que nos digan qué tenemos que hacer. ¿O a quién le gusta que le digan lo que tiene que hacer? A nadie, ¿verdad? Nos gusta tomar nuestra propia decisión sin que nos importe lo que dice la palabra de Dios. Luego las cosas nos van mal y le vamos echando la culpa a Dios. Dios no tiene la culpa de nuestra mala decisión, hermano. Amén. El problema viene porque no atendemos el consejo y lo que Dios nos está ordenando de la manera conforme la voluntad de Dios lo manda, lo ordena. Hermanos, por eso cuando Dios saca al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y lo introduce en la tierra de Canaán, vamos a ver nosotros que Dios le manda
leyes. Y una de esas leyes, por ejemplo, eran leyes concernientes a los sacrificios. Ellos tenían que ofrecer sacrificios a Dios, pero no podían traer sus sacrificios y ofrendas a Dios como a ellos se les daba la gana. No podían traer su ofrenda y sacrificio a Dios como a ellos les parecía. Dios había estipulado la forma, el carácter y hasta las características que tenía que tener cada ofrenda que se ofrecía a Él. Amén. Y cuando llegaba el tiempo determinado, Dios había prescrito, había ordenado que se cumplan las fiestas que Él había ordenado al pueblo de Israel. Habían 5 tipos de ofrendas y 7 clases distintas de fiestas en el pueblo de Israel. Y ellos tenían que cumplirlas en la fecha estipulada. Ellos no podían venir y decir, bueno, yo voy a cumplir la fecha, la Pascua la voy a celebrar en este mes porque me parece mejor, me cae más bonito, además tengo más plata acá. No. Ellos tenían que celebrar las fiestas como Dios lo había dicho, en el lugar que Dios lo había dicho y de la manera como Dios lo había dicho. Uno no puede hacer lo que se le da la gana pensando que lo entrega para Dios. Uno tiene que entregar lo mejor para el Señor. Amén. No es posible que hagamos las cosas creyendo que lo hacemos para Dios como nosotros queremos. Dios ya ha determinado la manera como Dios quiere que se hagan las cosas. Y aún en la iglesia de Dios, usted quiere saber cómo se maneja una iglesia. Hay gente que se anda peleando por ahí por saber cómo se maneja una iglesia. ¿Sabe cómo se maneja una iglesia? Vaya a la Biblia. Vaya a las epístolas del Nuevo Testamento. Y usted se va a dar cuenta en las epístolas del Nuevo Testamento cómo se maneja una Biblia, una iglesia. Ahí está en la Biblia. Todo lo que usted opine, lo que yo opine, eso no importa. A Dios le da igual. A Dios le importa lo que Él ha dejado en su palabra, hermano. Amén. No, pero a mí me enseñaron así, te han enseñado mal. Pero es que yo he creído esto durante años. Has creído mal. Porque si solamente vas a obedecer lo que dice la Biblia, haz caso a lo que dice la Biblia. ¿Sí estamos entendiendo, hermano, o no? Pues hay que tener cuidado. No es que a mí me han enseñado que tengo que ir a la iglesia con camisa manga larga, porque manga corta es del diablo, dicen. Se ve mis carnes. ¿Quién le ha dicho eso? Es que a mí me han enseñado, ¿te han enseñado mal? ¿Sí me está entendiendo, hermano, o no me está entendiendo? Si usted va a usar la Biblia para algo, úselo para todo. ¿Y qué más para administrar la iglesia de Dios? Pero entonces queremos tener soluciones, queremos saber qué opina Dios y queremos tomar decisiones aún en nuestra vida personal. Vaya a la palabra de Dios. Mire lo que Dios tiene para su vida. Mire lo que Dios ha ordenado. Porque Dios sacó a Israel y le dio leyes para que Israel haga lo que Él había dicho, no para que ellos hagan lo que ellos creían. Amén. Y las leyes de los sacrificios eran como Dios lo ordenaba. Y las leyes de las fiestas eran como Dios lo ordenaba. En el libro de Levítico capítulo 1, verso 1 al versículo 4, aparece la primera ofrenda. La primera ofrenda es la ofrenda del holocausto. Esa era la primera ofrenda que Dios había ordenado. Y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de ustedes ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será acepta la expiación suya. Hermanos, tenía que traer una ofrenda de holocausto a Dios. Y esa ofrenda de holocausto era de ganado vacuno u ovejuno. ¿Sí me está entendiendo? No, pero en la siguiente ley Dios mandó a traer tortolitas. Ese es en la siguiente. En holocausto no es como tú quieres, es como Dios lo ha ordenado. ¿Sí me está entendiendo? O sea, si vamos a cumplir la palabra de Dios, cumplámoslo a cabalidad.
Ay, pero pastor, eso no tiene nada que ver hoy en día con la iglesia. No, pero te estoy demostrando que Dios al pueblo de Israel le exigió que siga su voluntad como Él ordenaba. Y si a Israel le exigió que siguiera su voluntad como Él quería, ¿tú crees que te va a dejar a ti hacer lo que se te da la gana? ¿Estamos entendiendo la prédica, hermano? Por eso está la palabra de Dios. Ahí está la revelación de Dios para que atendamos y pongamos en práctica la palabra de Dios. Por eso dice que el holocausto era una ofrenda que se entregaba de manera completa a Dios. Tenía que ser vacuno u ovejuno. Tenía que ser una vaca, un toro o un cordero, una oveja. Pero tenían que ofrecerlo. No podía ser una gallina. Ay, pero tengo 10 gallinas. Qué bueno con tus gallinas, pero no puede ser gallina. ¿Sí me entiende? Ay, yo tengo mi mono maquizapa. Así tengas el muki muki, no lo puedes entregar al Señor. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Porque Dios ha dicho o es oveja o es vaca, pero no quiero otra cosa. Y si tú vas con esa ofrenda, Dios no lo acepta porque Dios quiere que haga lo que Él te ha dicho. Amén. Y dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será acepto la expiación suya. Si tú traías tu ofrenda de holocausto y ponías tu mano sobre la pata o sobre el torso o sobre el corazón del animal, no tenía que ser así. Tenías que poner tu mano sobre la cabeza. Ay, pero ¿qué diferencia tiene? Para Dios tiene mucha diferencia. Amén. A Dios le importa que tú hagas como Él quiere que tú hagas. Por eso cuando uno llegaba con los animalitos a ofrecerlos al Señor, sabía que el holocausto era una ofrenda quemada por completo. La siguiente ofrenda, que era ofrenda de harina, se podía compartir. Pero la ofrenda de holocausto no se podía compartir. ¿Sí me entiende? Cuando tú llevabas ofrendas, a veces un pedazo de la ofrenda lo comía el sacerdote y otro pedazo de ofrenda lo podías comer tú. Pero el holocausto era íntegramente para Jehová. Entonces cuando tú llevabas tu cordero al Señor para ofrecerlo en holocausto y tú veías cómo iban preparándolo y le cortaban y le lavaban los intestinos y le sacaban todo y comenzaban a quemarlo. Ay, un favorcito, déjame en la cabeza para hacerme mi sopa. Tú no podías pedirle para hacer tu sopa de morón. Y a algunos que les encanta la sopa de morón porque nunca llegan temprano. ¿Sí me está entendiendo, hermano? O sea, tú no podías, ay, yo quisiera hacer mi sancochado, regálame pues las patitas. No, todo va para el Señor. ¿Sí me entiende? Esa era la ofrenda de holocausto. Esa era la ofrenda de holocausto. Todos tenían que acercarse a Dios entregándolo todo por completo porque Dios lo había ordenado así. Pero también habían otras ofrendas que eran las ofrendas de harina. Capítulo 2, verso 1 y verso 2. Cuando alguna persona, dice, ofreciere oblación. ¿Qué significa oblación? Oblación. ¿Alguien? Oblación significa ofrenda de harina. Esa es oblación. Cuando uno entrega ofrenda de harina a Jehová, oblación, su ofrenda será de flor de harina. Flor de harina, blanca flor. Flor de harina, la mejor harina, por eso viene blanca flor. Ahora, no significa que tenía que llevar blanca flor, porque no había blanca flor en aquel entonces. Pero sí había flor de harina, que era la harina más fina. Ay, pero yo quiero traer la harina Molitalia. No. No sé si me estás entendiendo lo que te quiero decir, hermano. ¿Sí me estás entendiendo? Ay, pero yo quiero usar esta harina Benotti que me ha quedado. Benotti. Y así le voy a hacer su pancito al Señor y se lo... ¡No! Es como la Santa Cena. La cena del Señor no se puede hacer con harina leudada. ¿Sí me entiende? Esos panes que se hacen, hermano, tienen que hacerse sin levadura. Porque Cristo lo enseñó así. Eso representa su cuerpo. Y al representar su cuerpo no tenía corrupción.
no podía estar fermentado. Pero como hay iglesias que yo he visto que hasta pan francés entregan, hermano. Cogen el pan francés, lo cortan y en pedacitos lo dan a los hermanos. No hacen jugo de uva, lo que entregan es vino. Y en la cena del Señor no se toma vino. Y te voy a decir por qué se toma jugo de uva. Porque en la Pascua toda fermentación estaba prohibida, hasta el vino. Se tomaba vino dulce, jugo de uva. No se tomaba el vino fermentado. La sangre del Señor es incorrupta, no tiene corrupción. Entonces, cuando uno va a entregarle algo a Dios, no puedes hacerlo como se te da la gana. Si tú vas a traer ofrenda, trae ofrenda de flor de harina. Y dice, sobre la cual vas a echar aceite y pondrás en ella incienso, y la traerán los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina y de aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para el memorial de la ofrenda. Ofrenda encendida es olor grato a Jehová. Algunas características de esta ofrenda: número 1, se podía compartir con los sacerdotes. Esta ofrenda sí la podías compartir. La otra no. Ay, pero yo quiero la otra. No, no se puede, Dios ha dicho que no. Esta ofrenda de oblación, ofrenda de harina, de cereales, sí lo podías compartir con los sacerdotes. Y la Biblia dice, mira el versículo 3 del capítulo 2, la Biblia dice: ninguna ofrenda que ofreceréis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leudada, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Ay, pero yo le quiero invitar al sacerdote bien rico el pancito dulce. ¿Y con qué lo voy a endulzar? Le voy a echar miel. No le eches miel, ha dicho Dios. ¿Me está entendiendo? No tenía por qué echarle miel. Dios dijo que no. Ay, ¿qué tiene que ver? Ay, pastor, ¿usted qué tan sabiondo? ¿Por qué no le tenía que echar miel? ¿Por qué no le tenía que echar miel? A ver. Porque la miel fermenta. ¿Sí me entiende? Y al echarle miel a esa masa la iba a fermentar. Y Dios había dicho: ninguna ofrenda leudada vas a presentar a Jehová. Tenía que ser de la manera como Dios lo había ordenado. Y versículo 13, esa ofrenda solamente tenía que ser sazonada con sal. Si le querías echar azúcar, si le querías echar algarrobina, que te habían traído de tu casa mielcita, no. Solamente con sal había dicho Jehová Dios. Y si uno quiere obedecer a Dios, tiene que cumplir con Dios al pie de la letra. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué hacemos lo que se nos da la gana cuando venimos a buscar a Dios? ¿Por qué hacemos lo que se nos da la gana cuando comenzamos a buscar el rostro de Dios? ¿Por qué no podemos sujetarnos a lo que Dios dice en su palabra, hermano? Capítulo 3, verso 1. Ahí vienen las ofrendas de paz. Dice Levítico 3:1: si su ofrenda fuera sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá delante de Jehová. No es que tú entregas lo que te sobra, tú entregas al Señor lo mejor. ¿Me entiende? Entregas al Señor lo mejor, hermano. Dice: pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá el sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová: la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto sobre el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato a Jehová. Algunas características de esta ofrenda: número 1, tenía que ser sin defecto. No podía tener fallas genéticas. No podía ser tuerto o cojo. Tenía que ser el mejor de los animales que traigamos al Señor. Versículo 8.
se tenía que rociar la sangre sobre el altar. Si tú la rociabas bajo, no servía. Si tú la rociabas en otro lugar, no servía. Tenía que ser sobre el altar, como Dios lo había ordenado. Y versículo 17 dice que esta ofrenda tenía que ser ofrenda por estatuto perpetuo. No era algo que ellos hicieran cuando quisieran y la podían abolir cuando ellos quisieran. Era algo que Dios había ordenado que se tenía que hacer a la manera de Él, en el tiempo de Él. En Levítico capítulo 4, versículo 1, hay otro tipo de ofrenda. O sea, capítulo 1 habla de la ofrenda de holocausto. Capítulo 2, las ofrendas de oblación. Capítulo 3, las ofrendas por el pecado. Perdón, la ofrenda de paz. Capítulo 4, la ofrenda por el pecado. Verso 1. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare contra el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. En este capítulo de Levítico se mencionan 4 tipos de personas que podían usar este recurso espiritual. El sacerdote ungido podía ofrecer un sacrificio por el pecado, si cometía un pecado. Toda la asamblea de Israel podía ofrecer un sacrificio a Jehová por el pecado. Un dirigente, un líder o alguna persona del pueblo. Así que este tipo de pecados era un recuerdo de que los hombres somos seres pecadores, hermano. Y tenía que ofrecerse para demostrarle a Dios que realmente se estaba arrepentido. Amén. Y te voy a explicar por qué, y te voy a explicar esto, escúchame. Para una persona que tiene ganado, ¿usted cree que es fácil andar sacrificando animales? ¿Usted cree que es fácil? No, ¿verdad? Porque por cada ofrenda vas sacrificando, y al sacrificar vas perdiendo. ¿Sí me entiende? ¿Usted cree que por una persona es fácil andar sacrificando bueyes o toros? Un toro no baja de 900,000 soles. ¿Y sabe por qué Dios lo exigía? Para que la gente le doliera, para que la gente le doliera el pecado. A veces Dios tiene que tocar nuestra economía para que nos duela. Amén. Porque si no, no duele, hermano. Y no entendemos. Y Dios decía, ¿quieres arrepentirte? Trae esa ofrenda y que te cueste, para que te des cuenta cómo el pecado desgracia la vida de las personas. Porque el pecado desgracia, hermano. El pecado arruina. El pecado hace daño. Y mire, Dios lo ordenaba. Por eso había también ofrenda de expiación, capítulo 5, versículo 14 y 16, para quitar el pecado. Habló más Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo hará el sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. ¿Cuándo se requería esta ofrenda de expiación? Cuando una persona retenía una ofrenda sin saber que la tenía que ofrecer. Entonces ofrecía esa ofrenda más la paga por el pecado, la expiación de esa ofrenda que estaba entregando. Así que entregaba doble ofrenda. Cuando una persona infringía algún mandamiento de Dios sin conocer, tenía que entregar una ofrenda de expiación. Cuando una persona dañaba la propiedad ajena, tenía que ofrecer una ofrenda de expiación. Porque era como Dios lo había ordenado. Era como Dios lo había prescrito. Hermanos, las ofrendas demuestran que el hombre es pecador. Las ofrendas de Israel demuestran
que la gracia de Dios se paga con la sangre de Jesucristo. La gracia de Dios no es gratis. Se tuvo que pagar el precio de la sangre de Cristo Jesús. Por eso es de incalculable valor la gracia de Dios, hermano. Porque a ti y a mí no nos costó. Le costó al Hijo de Dios irse a la cruz y morir por nosotros. Eso le costó al Hijo de Dios. Pero qué bien que hay creyentes que pisotean la sangre de Cristo, viviendo una vida corrupta y sin vergüenza, siendo hipócritas y engañadores, metidos en las iglesias y no andando como hijos de Dios. Qué triste que siga habiendo gente hipócrita en la iglesia y que no ande como hijo de Dios, hermano. Cuando nos ha sido comprado nuestra vida con un sacrificio tan grande como es el sacrificio del Hijo de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: vivan como hijos de Dios, anden como hijos de luz, detrás de aquel que nos ha dejado huellas, dice Pedro, para que sigáis sus pisadas. Amén. Dios quiere gente santa, no hipócritas en la iglesia, hermano. Dios quiere gente santa, amén. No quiere hipócritas que vienen con cara de religiosidad, pero siguen siendo iguales, de mentirosos, de engañadores, de estafadores. Siguen siendo iguales, se siguen yendo detrás de las imágenes y detrás de las borracheras y metidos en las fiestas. Y vienen a la iglesia para expiar su pecado. Sigue siendo igual un religioso. Ahora ya no eres católico, eres evangélico. Solamente que te has cambiado de camiseta, pero igual te vas a ir al infierno si no entiendes que la sangre de Cristo es lo único que te puede cambiar la vida que estás llevando, esa vida doble que estás llevando. Hermanos, seamos cristianos de verdad. Dejemos de estar jugando al cristianito. Mucha gente juega aquí a la vida cristiana. Día domingo, mire cuántos vienen a la iglesia. ¿Se da cuenta? Juegan al cristianito, hermano. Ay, que estoy cansado. Ay, que he hecho muchas cosas. Claro, ¿y para Dios qué? Y después te rasgan las vestiduras andando diciendo por ahí que Dios es el primero y tienes que darle el primer lugar, cuando no vienes el domingo a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Se acabó el amén, hermano. Nos andamos rasgando las vestiduras diciendo que primero es Dios y no podemos estar el domingo, que ni siquiera hubo culto en la mañana porque hubo lecciones. En la noche no puede estar temprano en la casa de Dios. ¿Se da cuenta cuánta gente hipócrita tenemos en las iglesias, hermano? Por eso no se puede hacer lo que uno quiere. Se tiene que hacer lo que Dios quiere. Y tenemos que andar como Dios quiere que andemos, hermano. Ay, pero por una vez que falto. No es una vez que faltas. No son 2 veces que tú faltas al culto. Eso habla de tu prioridad en tu vida cristiana. Porque si no pones a Dios en primer lugar, en tu vida no le pones en nada. ¿Qué quiere que les maquille el mensaje, hermano? ¿Qué quiere que les cambie el mensaje? Oiga, yo no voy a cambiar el mensaje porque haya 5 o 6 caras acá mirándome que me quieren matar. Yo voy a seguir predicando la palabra de Dios. Y si te duele, arrepiéntete porque es la palabra de Dios. Pero ¿hasta dónde, hermanos, hacemos sufrir el corazón de Dios? Con nuestra hipocresía, con nuestro engaño, haciendo a las cosas que queremos, porque no vamos a la Biblia. Poco nos importa lo que dice la palabra de Dios. Porque si tomáramos conciencia de lo que Dios enseña, de cómo tenemos que llevar nuestra vida, no viviríamos la vida que estamos viviendo. La Biblia le ordenó en Levítico capítulo 23 al pueblo de Israel. Ojo, no es para nosotros, pero te muestro que hay un principio bíblico. Y ese principio bíblico es que andemos como Dios quiere, no como quiera, sino como Dios lo ha ordenado. Hay un principio bíblico aquí, Levítico 23, versículos 5 al 8. Dios había mandado a celebrar la Pascua el 14 de Nisán. Ellos tenían que recordar que habían salido de Egipto y que habían sido salvados. Y tenían que comer panes sin levadura. No podía ser pan con levadura. No podían sacrificar un pavo. No podían sacrificar una gallina. Tenía que ser un cordero, porque era la demostración de cómo el Cordero de Dios iba a morir por ellos. Era como Dios lo había dicho. Y tenía que ser entre las 2 tardes, porque Dios había dicho que se sacrifique durante las 2 tardes. Nadie podía cambiar el decreto de Dios. Dios había dicho que la fiesta de las primicias, versículos 9 al 14 de Levítico 23,
Era una fiesta que empezaba el 17 de Nisan, y era una manera de agradecer a Dios por toda su bondad durante ese año. Y se entregaban las primeras cosechas a Dios, y se le entregaba a Dios la preeminencia de todo, y se recordaba, y tenía que ser 7 días de pan sin levadura, porque Dios lo quería, porque Dios lo había mandado. Pero es que a mí no me gusta el pan sin levadura, a mí me gusta más el pan chabata, a mí me gusta el pan de yema. Era pan sin levadura porque Dios lo mandó. Dios no te está preguntando qué opinas. Amén. Dios no te está diciendo, ay, mira, voy a mandar a hacer mis leyes, vente para acá, a ver, dime tú qué opinas. ¿Está bien pan dulce o pan salado? ¿Pan pan de yema o pan chabata? Dios te ha dicho que es lo que quiere Él, no lo que quieres tú. Obedezcamos a Dios. ¿Qué es tan difícil obedecer a Dios? Hermano, no es difícil obedecer a Dios, porque ¿sabe dónde empieza la obediencia? No en el acto, en el corazón. Por eso dice la Biblia, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No andes de formalismo. Dispón tu corazón para obedecer a Dios. En el versículo 15 y 16 de Levítico 23, Dios les había mandado a celebrar la fiesta de las semanas. Les había mandado a celebrar la fiesta de Pentecostés. Y Dios se lo había mandado para que ellos vayan y ofrezcan 50 días. Y ellos sirvan a Dios, y ellos recuerden la cosecha, y recuerden la entrega de la ley, y cómo Dios les había entregado tantas cosas de bendiciones. Tantas bendiciones. Ellos tenían que recordarlo. Y era lo que Dios le había ordenado. Y en Levítico 23, 23 y 25, Dios mandó a celebrar la fiesta de las trompetas. Y en Levítico 23, 26 y 27, la fiesta de la expiación. Y en Levítico 23, 35, 33, 35, la fiesta de los tabernáculos. Alguien diría, ay, ¿por qué tanta fiesta? ¿Te das cuenta que nunca te conformas? Ay, pero qué tanta fiesta, es una gastadera. Cuota para esto, cuota para el otro, cuota para el otro. Ay, que para Pascua cuota, que para tabernáculos cuota, que para Pentecostés cuota, y cuota y cuota. Ay, que el Señor se canse, ¿por qué tanta cuota? ¿Por qué hay que entregar sacrificio para estos sacrificios? Ay, no, que yo prefiero estar en Egipto. Ahí nadie me decía nada. Ahí nadie me pedía nada. Mira, así te voy a decir, cuando tú vienes a la iglesia, Dios te pide. Dios te pide. Porque Dios sabe que somos todos acá un grupo de tacaños. Eso es lo que somos. Y nuestro corazón está lleno de tacañería. Por eso cuando uno viene a la casa de Dios, Dios dice, da, y te dice que seas generoso. ¿O no dice Dios eso? Y nos enseña a ser generosos, porque nadie viene con generosidad. Y Dios nos enseña. Por eso no podemos pensar que en el mundo estábamos mejor. Aquí en las cosas de Dios estamos mucho mejor. Pero ¿cómo está nuestro corazón? Que nos andamos quejando de lo que Dios ha dicho. Que nos andamos quejando porque Dios dice no te cases con un incrédulo. Pero ay, qué bien te vas y te buscas un incrédulo. O te buscas una incrédula. Ay, que Señor, es que es guapo, es que es guapa, es que es simpático, es que es simpática, es que es inteligente, es que es así, que es asá. Yo lo puedo convertir, la voy a convertir. No, Dios ha dicho que no obedece a Dios. ¿Qué tan difícil es que hagamos caso a lo que Dios nos ordena? ¿Por qué tenemos que hacer lo que Dios manda? Número 1. ¿Por qué Israel tenía que hacer lo que Dios le mandaba? Las ofrendas como Él las mandaba, en el tiempo que las mandaba, de la forma que las mandaba. ¿Por qué Dios quería que celebren las fiestas de la manera que Dios lo mandaba, en la fecha que Dios mandaba, con las características que Dios le mandaba? ¿Por qué tenía que hacer eso Israel? ¿Sabe por qué? Número 1, porque eso representaba a Cristo. ¿Sí me entiende? Las ofrendas representaban a Cristo. El tabernáculo representaba a Cristo. Las fiestas representaban a Cristo. Y como todo dice la Biblia, es sombra de lo que había de venir. No podía perderse la imagen de Cristo en nada. Amén. Esta cena del Señor representa a Cristo y no se puede perder la imagen de Cristo de la cena del Señor. Por eso no se puede comprar galletita de soda para entregar a los hermanos. Tiene que ser pan sin levadura. No se puede perder la centralidad de la imagen de Cristo en todo lo que Dios ha mandado.
¿Por qué? ¿Por qué Dios nos pide a nosotros los creyentes? Voy a aplicarlo ahora. ¿Por qué Dios nos pide a nosotros los creyentes que seamos obedientes? Que leas tu Biblia y que pongas en práctica lo que Dios te ha mandado. ¿Por qué? Porque somos reflejo de Cristo. Se supone que cuando Dios te ve a ti, no te ve a ti, ve a Cristo. Y Cristo no es mentiroso, Cristo no es engañador, Cristo no es hipócrita. ¿Sí me estás entendiendo? Como muchas veces nosotros lo somos. Y andamos hasta robándole a Dios las cosas que a Él le pertenecen. Y entonces no hay. ¿Por qué Dios quiere que seamos creyentes de verdad? Porque cuando nos compara con Cristo, dice que Él es la imagen, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de la perfección de Cristo, a un varón perfecto. Y nos compara a Cristo para ver si somos idénticos a Él. Y si no, se perdió la imagen de Cristo y estamos dando vergüenza con nuestro nombre de cristiano. ¿Sí me entiende, hermano? Hay mucha gente que anda dando vergüenza con el nombre de cristiano. Aquel es cristiano, pero mira cómo es. Aquella es cristiana, ¿sabes? Si así son los cristianos, yo prefiero no ser cristiano. Y la gente anda usando el nombre de Cristo, tirándolo por el piso, pisoteando el nombre del Señor, por culpa de falsos creyentes metidos en las iglesias, que no les importa obedecer a Dios. ¿Sabe por qué es importante nuestra obediencia a Dios en todo como Él manda y de la manera que Él manda? ¿Sabe por qué? Porque reflejamos a Cristo. Y en nosotros se lleva el nombre de Cristo. La Biblia dice que somos embajadores de Jesucristo. Colosenses 3:17 dice que somos representantes del Señor Jesucristo. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo como representantes del Señor Jesús. Hermanos, ¿qué estamos haciendo de nuestra vida? Dios le había mandado leyes al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel las cumpla en el tiempo de Él, a la manera de Él y como Él quería. Cuando tú vienes al Evangelio, Dios te dice cuál es su voluntad. Dios te dice que aprendas a perdonar. Dios te dice que estés bien con tus hermanos. Dios te dice que te sujetes a tus autoridades. Dios te dice que ames uno a otro. Dios nos enseña muchas cosas para la iglesia hoy en día. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? Hermano, que esto nos sirva de enseñanza para que cuando se va a obedecer a Dios, obedezcamos bien. Para que no andemos jugando a los cristianitos de domingo, sino para que seamos cristianos todos los días de la semana. Vamos a ver.